Hola a todos, estamos aquí con el señor Alexander Buitrago. Él nos va a colaborar con las respuestas de las preguntas de cultura política. Don Alexander, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Vamos entonces a empezar con las preguntas, don Alexander. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Diferencias, ninguna, porque todo va mancomunado. Es un enlace, un engranaje de tanto el uno con el otro. El Estado, el gobierno y la... ¿Qué es la otra? El Estado, la nación y el Y gobierno. el gobierno, eso va mancomunado. Eso es algo que tiene que haga como un engranaje. Entonces, uno depende de uno y el otro también depende del otro. Entonces, si uno falla, cualquiera de esos va a fallar. Perfecto. Esas son lo que yo de pronto veo como concepto en Correcto. esa pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política viene a ser como alguien que se lanza a hacer política, va a ser un participante, digamos un señor alcalde, un señor gobernador, él va a participar en política. Y la democracia es lo que nosotros ejercemos como ciudadanos, digamos como el derecho al voto, el derecho a una tutela, el derecho a un derecho de petición. Viene a ser más o menos ese concepto. Gracias, Nales. ¿Cómo define política? ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es, pues en nuestro país prácticamente la podemos decir que es como un trabajo, porque hay mucha gente que trabaja en la política, digamos, más que todo, que ya lo quitaron, ¿no? Como los señores senadores, que Sí. un periodo y que volvían y están en la política, están dentro de la misma política. Esa es la definición de la política. Sí. ¿Y qué quiere decir la política y qué diferencia hay entre la política y lo político? La política es el que trabaja en eso y lo político es cómo lo ejerce, cómo lo lleva, cómo lo hace, ¿Cómo lo ejecuta? cómo lo ejecuta, sí señor. Exacto. Correcto. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos? Sí. La cultura política es prácticamente cómo se hace los parámetros, lo que lleva la política sí, que lleva sus objetivos, que allá los parámetros a ejercer la política, digamos de alguna cultura de la política o algo, es como por ejemplo lo que nosotros decimos en la política, no a la corrupción, que a mí me parece muy importante que tenga como esa esencia de Sí. que no se salga de los parámetros ni dentro del círculo, sino que se lleve, que si hay programas, que hay cosas o algo, que se haga, porque por ejemplo en lo político la verdad, lo malo y lo que nos está corroyendo y que uno ya no cree en eso, es la corrupción política. La corrupción política es la que está Listo. dañando todo. Y por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano? ¿Y cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Pues el ser ciudadano, aquí nuestra nación, como lo decimos nosotros en el gobierno, pues es lo que nos ejerce, estamos nosotros compuestos por el mismo gobierno. Yo soy ciudadano colombiano, o sea, Sí. nos delimita diferente a otras y tenemos nuestra propia política. Eso es el ser ciudadano. Y la diferencia entre Entre los deberes y los derechos del ciudadano. los deberes y los derechos. Bueno, nosotros tenemos deberes, también tenemos nuestros derechos. Nosotros, digamos, el gobierno, nosotros tenemos un deber con el gobierno de pagar nuestros impuestos. Tenemos un deber con el gobierno digamos, de que los derechos que nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, de los servicios. Los servicios públicos es un derecho que nosotros tenemos de utilizarlos. Y el deber que tenemos con el gobierno es nosotros pagarle esos servicios que nos dan para la comunidad y estar bien nosotros, para el sustento, el bienestar del diario vivir, se puede decir. Listo, don Alexander, muchas gracias por su tiempo y por las preguntas, muy amable. Bueno, sí, señor. Eso es la respuesta.